Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora presidenta, y por su intermedio saludo a todos los presentes en esta sala y a los que se encuentran en virtual. Sustentación del informe final de las denuncias constitucionales 285, 287, 369 acumuladas. Quería pedirle permiso, señora presidenta, para proyectar en la pantalla. Autorizado. Señor presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República, estimados colegas congresistas, el presente informe final de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 acumuladas sobre infracciones a la Constitución y delitos contra Francisco Rafael Sagasti Haushausler en su condición de expresidente del Congreso y ex jefe de Estado, periodo 17 de noviembre del 2020 al 28 de julio del 2021, por la presunta infracción de los artículos 45, 39, inciso 3 y 72 de la Constitución, y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. A Ismael Rubén Vargas Céspedes, en su condición de exministro del Interior, periodo 18 de noviembre al 2 de diciembre del 2020, por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Y al señor José Manuel Antonio Hélice Navarro, en su condición de exministro del Interior, periodo 7 de diciembre del 2020 al 28 de julio del 2021, por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Resumen de hechos. El 24 de noviembre del 2020, los denunciados habrían dispuesto de modo arbitrario y en abierta violación de la Constitución el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional, lo que habría implicado por su carácter inconstitucional e ilegal un perjuicio grave a la institucionalidad de la Policía Nacional, toda vez que con esta medida se habría producido de manera abusiva el descabezamiento de los altos mandos policiales con grave medida de su dignidad, no solo de los oficiales perjudicados, sino de la propia institución policial. El mismo 24 de noviembre del 2020 fue designado un nuevo comandante general de la Policía Nacional, el general Policía Nacional del Perú, César Cervantes Cárdenas, sustentando el ex jefe de Estado su decisión al señalar que estaban vinculados con los supuestos excesos policiales cometidos durante la represión de las protestas estudiantiles contra el régimen del presidente Manuel Merino, en el que perdieron la vida 2 jóvenes. Las resoluciones supremas de retiro de los oficiales fueron suscritas por los denunciados Francisco Rafael Sagasti Haushausler e Ismael Rubén Vargas Céspedes. Y los recursos de reconsideración interpuestos por los oficiales contra las resoluciones supremas de retiro fueron resueltos por el denunciado José Manuel Antonio Hélice Navarro. Los denunciantes sostienen que la designación del general César Augusto Cervantes Cárdenas como comandante general de la Policía Nacional del Perú y el previo pase a la situación de retiro de 19 generales de dicha institución serían ilegales y contrarias al mandato constitucional. Esta situación arbitraria se materializó a través de la Resolución Suprema 094-2020-IN, suscrita por el expresidente Francisco Rafael Sagasti Haushausler. Continúe, congresista. Para el caso concreto, el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 y el Decreto Supremo 011-2019 establece que se puede elegir entre los 3 tenientes generales con mayor antigüedad en situación de actividad y en caso no hubiera suficientes tenientes generales, se puede completar la nómina con generales igualmente de mayor graduación en el escalafón de oficiales. Es decir, ni la ley ni el reglamento permiten una absoluta discrecionalidad al momento de designar al director general de la Policía Nacional por parte del presidente de la República en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional. De esta forma se habrían expedido un total de 19 resoluciones supremas de pase a retiro, de las cuales 3 corresponden a tenientes generales y 16 a generales de la Policía Nacional, por la causal de renovación, de manera excepcional y sin ninguna motivación. En pantalla se pueden apreciar la relación de los oficiales afectados por esta arbitraria decisión. En tal sentido, se sustenta que esta denuncia constitucional en la vulneración del derecho a una resolución debidamente motivada, así como a un proceso administrativo donde se discuten los derechos de los denunciantes, situación que no se habría verificado con la expedición de las resoluciones antes citadas. Con relación a las infracciones constitucionales, los hechos descritos en la denuncia se caracterizan por tener claramente relación con nuestro marco constitucional, al tratarse de actos normativos, resoluciones supremas firmadas por los denunciados,
que no tendrían una adecuada motivación. Y adicionalmente resultarían contrarias al marco constitucional y legal que regula la designación del Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Un acto que discrimina a varios miembros de la Policía Nacional del Perú al disponer su pase al retiro sin un debido proceso y a través de una resolución sin una debida motivación, favoreciendo a otro miembro de dicho organismo, afectando así su derecho a trabajar libremente. Con la expedición de las citadas resoluciones supremas, se habría infringido diversos artículos de la Constitución Política del Perú, así como incurrido en responsabilidad penal al tipificarse su conducta en el ilícito previsto en el artículo 376 del Código Penal relativo al abuso de autoridad. Determinación de responsabilidades. Durante el presente procedimiento de acusación constitucional se analizaron los diversos medios probatorios ofrecidos por las partes y aquellos que surgieron producto de la audiencia realizada en la 18ª y 19ª sesiones ordinarias y en la 20ª sección extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el esclarecimiento de los puntos controvertidos. Se determinó que los denunciados habrían incurrido en la incorrecta interpretación y aplicación del artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, al momento de la designación mediante resolución suprema número 094-2020 IN del oficial general César Augusto Cervantes Cárdenas como Comandante General de la Policía Nacional del Perú y el consiguiente pase al retiro de 19 tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. Se determinó que los denunciados habrían vulnerado los artículos siguientes: 45, 139.3 y 172 de la Constitución Política del Estado, al emitir resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. Se determinó que existen los elementos suficientes para establecer que los denunciados habrían cometido presuntamente el delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al emitir resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. Determinación final de responsabilidades. Estas responsabilidades corresponden al ex jefe de Estado Francisco Sagasti Hosjaubler y al ex ministro del Interior Ismael Rubén Vargas Céspedes, quienes violaron la organización de las funciones y las normas que disciplinan el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú al decidir el pase al retiro de 19 oficiales de la Policía Nacional del Perú sin sustento legal y en clara arbitrariedad contra la institucionalidad de las fuerzas policiales, el derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo, al honor y libre desarrollo de la personalidad, proyecto de vida de los oficiales de la Policía Nacional que fueron pasados a retiro, así como la expedición de la Resolución Suprema número 094-2020 IN que designa al nuevo Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Esta responsabilidad también corresponde al ex ministro del Interior José Manuel Antonio Hélice Navarro, quien al refrendar las resoluciones supremas que declaraban infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, persistió en el error constitucional y legal incurrido, quien pudiendo corregir las irregulares pases al retiro, no lo hizo, afectando los derechos de los oficiales de la Policía Nacional del Perú sometidos a esta arbitraria medida inconstitucional e ilegal. Conclusiones y o recomendaciones. De conformidad con el inciso D6 del artículo 89 del Reglamento del Congreso y en virtud del análisis realizado del presente informe final, concluye lo siguiente. Acusar a Francisco Rafael Sagasti Hosjaubler en su condición de expresidente del Congreso y ex jefe de Estado, así como a Ismael Rubén Vargas Céspedes en su condición de exministro del Interior, por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución, y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al emitir las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema número 094-2020 IN que designa al nuevo Comandante General de la Policía Nacional del Perú. José Manuel Antonio Hélice Navarro, en su condición de exministro del Interior, por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al refrendar las resoluciones supremas que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales
y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú contra las arbitrarias e ilegales resoluciones supremas que disponen el pase al retiro por causal de renovación de manera excepcional. Propuesta. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Congreso y ex jefe de Estado, Francisco Rafael Sagasti Householder, por la infracción de los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al exministro del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, por la infracción de los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al exministro del Interior, José Manuel Antonio Hélice Navarro, y por la infracción de los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado. Y respecto al delito de abuso de autoridad previsto y penado en el artículo 376 del Código Penal, se levante el fuero a los denunciados, el expresidente del Congreso y ex jefe de Estado, Francisco Rafael Sagasti Householder, al exministro del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, y al exministro del Interior, José Manuel Antonio Hélice Navarro, para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales. Eso es todo, señora presidenta.